El agua tibia corriendo por mis piernas en medio del altar no era lo que esperaba sentir mientras sostenía el cáliz sagrado frente a 200 fieles. Durante 35 años había caminado por estos pasillos de mármol, había pronunciado miles de oraciones, había consolado a cientos de almas perdidas. Pero nunca, jamás, había imaginado que mi propio secreto se revelaría de la manera más inesperada, frente a toda la congregación que me veneraba como la hermana María Elena, la monja más devota de San Miguel Arcángel. Mi historia comenzó hace más de 2 décadas, cuando a los 14 años toqué por primera vez las puertas del convento. No llegué allí por una revelación divina o por una vocación temprana como muchos creen. Llegué huyendo de una realidad que ninguna niña debería enfrentar. Mi padre, un hombre quebrado por el alcohol y la amargura, había convertido nuestro hogar en un infierno terrenal. Mi madre, una mujer que alguna vez fue fuerte, había perdido la batalla contra sus propios demonios y encontró refugio en pastillas que la mantenían flotando en un limbo permanente. Las hermanas del convento me recibieron con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas sobre los moretones que manchaban mi piel o sobre por qué una adolescente prefería dormir en el suelo frío de una celda antes que en su propia cama. La Madre Superior, Sor Carmen, tenía esa sabiduría que solo viene con los años y el sufrimiento. Me miró directo a los ojos el día que llegué y simplemente dijo: «Aquí encontrarás lo que buscas, hija mía». Durante años, el convento fue mi salvación. Entre esas paredes encontré la paz que mi alma necesitaba desesperadamente. Me dediqué por completo a la vida religiosa. Tomé los votos con una convicción que sorprendió incluso a las hermanas más veteranas. Creía genuinamente que Dios me había llamado para servirle, que mi sufrimiento pasado tenía un propósito divino. Me convertí en el ejemplo perfecto de redención, la historia que las hermanas mayores contaban a las novicias más jóvenes sobre cómo la gracia divina puede transformar una vida destrozada. Pero la vida tiene una manera cruel de ponernos a prueba justo cuando creemos que hemos encontrado nuestro lugar en el mundo. A los 33 años, después de casi 2 décadas de vida religiosa impecable, conocí al Padre Miguel durante una reunión diocesana. Él tenía 42 años, llevaba 15 años ordenado, y cargaba en sus ojos el mismo dolor que yo había aprendido a reconocer en el espejo. Había perdido a su madre en un accidente cuando tenía 28 años, justo antes de su ordenación, y se había refugiado en el sacerdocio como yo me había refugiado en el convento. Al principio, nuestras conversaciones eran puramente profesionales. Coordinábamos actividades para los jóvenes de la parroquia, organizábamos retiros espirituales, planificábamos la ayuda social para las familias más necesitadas. Pero poco a poco, esas reuniones se extendían más allá de lo necesario. Hablábamos de nuestras historias, de nuestros miedos, de esos vacíos que ambos tratábamos de llenar con oración y servicio. No fue una seducción calculada ni una pasión desenfrenada lo que nos unió. Fue algo mucho más profundo y peligroso, el reconocimiento mutuo de 2 almas heridas que habían encontrado en el otro la comprensión que nunca habían tenido. Cuando finalmente cruzamos esa línea prohibida, no fue por lujuria sino por una necesidad desesperada de conexión humana que habíamos negado durante años. La primera vez que estuvimos juntos, ambos lloramos. No de placer, sino de culpa, de confusión, de la terrible certeza de que habíamos traicionado todo en lo que creíamos. Juramos que no volvería a suceder, que era un momento de debilidad que podríamos superar con oración y penitencia. Pero el corazón humano es más fuerte que cualquier voto, y lo que comenzó como un error se convirtió en un amor profundo y condenado. Durante meses vivimos una doble vida. Por las mañanas, yo dirigía las oraciones matutinas con la misma devoción de siempre. Por las tardes, él celebraba misa con la solemnidad que sus feligreses esperaban. Pero por las noches, en la pequeña casa de retiros abandonada a las afueras del pueblo, nos encontrábamos para ser simplemente Miguel y Elena, 2 seres humanos enamorados que habían olvidado cómo vivir sin el peso de expectativas ajenas sobre sus hombros. Él me hablaba de su infancia en el campo, de cómo había aprendido a construir casas con su padre antes de que la vocación religiosa lo llamara. Yo le contaba sobre mis sueños frustrados de ser maestra, de tener una familia, de esas pequeñas normalidades que había sacrificado en el altar de la supervivencia. Juntos imaginábamos una vida diferente, una vida donde pudiéramos caminar tomados de la mano por una plaza sin escondernos, donde pudiéramos despertarnos juntos sin que eso fuera un pecado mortal.
Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, el mundo se detuvo. No había señales evidentes al principio, solo un cansancio extraño que atribuí al estrés de mantener nuestro secreto. Cuando finalmente confirmé mis sospechas con una prueba comprada en una farmacia de otra ciudad, me senté en el suelo de mi celda y lloré durante horas. No de tristeza, sino de un terror absoluto ante lo que esto significaba para todos nosotros. Se lo dije a Miguel una noche lluviosa de octubre. Lo vi palidecer bajo la luz tenue de las velas, vi cómo sus manos temblaron cuando intentó tomar las mías. Había esperado muchas reacciones posibles, pero no el silencio absoluto que siguió a mis palabras. Durante 10 minutos que parecieron eternos, ninguno de los dos habló. Finalmente, él susurró: ¿Qué vamos a hacer, Elena? Y por primera vez en mi vida adulta, no tuve una respuesta. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi existencia. Cada mañana me despertaba esperando que fuera una pesadilla, que fuera una prueba divina que desaparecería con suficiente oración. Pero mi cuerpo seguía cambiando, y aunque lograba ocultar los síntomas bajo hábitos más holgados y excusas creativas para mis mareos matutinos, sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz. Miguel y yo discutimos todas las opciones posibles. Podríamos confesar todo y enfrentar las consecuencias, abandonar nuestros votos y empezar una nueva vida juntos en algún lugar lejano, o encontrar una manera de ocultar el embarazo hasta que pudiéramos tomar una decisión más informada. Cada opción parecía imposible por diferentes razones. Confesar significaría no solo nuestra excomunión, sino también un escándalo que destruiría la fe de cientos de personas que habían confiado en nosotros. Huir parecía cobarde y traicionaría a todas las personas que dependían de nuestro trabajo pastoral. Y ocultar la verdad se estaba volviendo cada día más difícil. La comunidad religiosa en la que había vivido durante más de 20 años se convirtió en un campo minado emocional. Cada sonrisa de mis hermanas religiosas se sentía como una puñalada de culpa. Cada vez que alguna de las hermanas mayores comentaba sobre mi dedicación ejemplar o mi vida virtuosa, tenía que excusarme para ir a vomitar, y no siempre era por las náuseas del embarazo. Sor Carmen, ahora con 78 años, había sido como una madre para mí todos estos años. Verla caminar lentamente por los corredores del convento, confiando plenamente en mi integridad, me partía el alma. Ella había sido quien me enseñó que la redención era posible, que el pasado no tenía que definir el futuro. Ahora yo estaba a punto de demostrar que tal vez estaba equivocada, que algunas personas están destinadas a decepcionar a quienes más las aman. El embarazo avanzaba y mis estrategias para ocultarlo se volvían más elaboradas y desesperadas. Cambié mi rutina de ejercicios matutinos por meditaciones prolongadas en mi celda. Comencé a usar fajas cada vez más apretadas debajo del hábito. Desarrollé una súbita preferencia por trabajar en el archivo del convento, donde podía pasar horas sola sin que nadie notara mis cambios físicos. Pero el cuerpo humano tiene sus propios planes, y la naturaleza no puede ser engañada indefinidamente. A las 26 semanas de gestación, durante una misa dominical especialmente concurrida por las festividades de Pascua, sentí las primeras contracciones. Al principio pensé que eran los dolores de espalda que había estado experimentando durante semanas, producto de las fajas demasiado apretadas y las posturas incómodas para ocultar mi vientre. Estaba ayudando al padre Rodríguez con la distribución de la comunión cuando las contracciones se intensificaron. La iglesia estaba llena hasta el último rincón, con familias enteras que habían venido para la celebración especial. Niños pequeños correteaban entre los bancos mientras sus abuelos los regañaban cariñosamente. Parejas de mediana edad sostenían las manos de sus padres ancianos, ayudándolos a ponerse de pie para recibir la hostia consagrada. Era exactamente el tipo de escena familiar y amorosa que yo había observado desde la distancia durante años, preguntándome cómo se sentiría ser parte de una de esas familias normales. Cuando llegó el momento de elevar el cáliz para la oración final, algo dentro de mí se rompió literalmente. Sentí el líquido amniótico corriendo por mis piernas, empapando las medias y los zapatos debajo del hábito largo. El cáliz dorado temblaba en mis manos mientras trataba desesperadamente de mantener la compostura. 200 pares de ojos me observaban, esperando que completara el ritual sagrado que habían presenciado cientos de veces. Logré terminar la oración, pero cuando intenté caminar hacia el altar para depositar el cáliz, otra contracción me dobló por la mitad.
No pude contener un gemido de dolor que resonó por toda la iglesia. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Vi cómo las mujeres mayores de la congregación intercambiaban miradas conocedoras, esas miradas que solo tienen las que han dado a luz y reconocen los signos inconfundibles del trabajo de parto. La señora Mercedes, una partera jubilada de 68 años que había ayudado a nacer a la mitad del pueblo, se levantó de su banco y caminó directamente hacia mí. No me preguntó qué pasaba, no esperó explicaciones. Simplemente me tomó del brazo con la firmeza amorosa de una abuela experimentada y me susurró al oído: «Vamos, mijita, este bebé ya viene en camino». El caos que siguió fue surreal. Algunas personas gritaron, otras se persignaron repetidamente, los niños lloraron asustados por la conmoción. Pero también hubo manos que me sostuvieron, voces que me tranquilizaron, mujeres que formaron un círculo protector a mi alrededor mientras me ayudaban a salir de la iglesia. En ese momento de crisis, la humanidad básica superó el escándalo religioso. Me llevaron a la casa parroquial, que estaba justo al lado de la iglesia. Sor Carmen llegó corriendo, con sus 78 años desafiando la artritis que normalmente le dificultaba caminar rápido. Cuando me vio acostada en la cama improvisada que habían armado las mujeres del pueblo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de decepción o enojo, sino de una tristeza profunda mezclada con amor incondicional. «¿Por qué no me dijiste, hija mía?», me preguntó mientras sostenía mi mano durante una contracción particularmente fuerte. «¿Creíste que te iba a amar menos? ¿Creíste que no entendería?». En ese momento me di cuenta de que había subestimado terriblemente el corazón humano. Había pasado tantos meses aterrorizada por la reacción de las personas que más amaba, que no había considerado la posibilidad de que el amor verdadero pudiera ser más fuerte que la decepción. El parto fue rápido pero intenso. La señora Mercedes dirigió todo con la eficiencia de décadas de experiencia, mientras que otras mujeres del pueblo me sostenían las manos y me susurraban palabras de aliento. Mi hija nació a las 4:37 de la tarde, un día domingo de abril, con el sol de primavera filtrándose por las ventanas de la casa parroquial. Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, entendí por qué las mujeres hablan de un amor instantáneo e inexplicable. Este pequeño ser humano, con sus deditos perfectos y sus ojos curiosos, representaba todo lo que había negado de mí misma durante años. Era la prueba viviente de que debajo del hábito religioso seguía siendo una mujer con necesidades, deseos y la capacidad de crear vida. Miguel llegó 2 horas después, habiendo manejado desde su parroquia en cuanto recibió la llamada. Lo vi entrar a la habitación con los ojos rojos y las manos temblando. Cuando vio a nuestra hija por primera vez, se desplomó en la silla junto a la cama y lloró como no lo había visto llorar nunca. No era solo por la emoción de ser padre, sino por el peso completo de lo que acababa de cambiar para siempre en nuestras vidas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias. La comunidad religiosa entró en crisis. Algunas hermanas mayores me apoyaron incondicionalmente, recordando sus propias juventudes y los errores que habían cometido antes de encontrar su vocación. Otras, especialmente las más jóvenes que habían idealizado mi historia de redención, se sintieron traicionadas y confundidas. La diócesis inició inmediatamente un proceso canónico. Miguel y yo enfrentamos interrogatorios separados, tuvimos que explicar los detalles de nuestra relación, justificar nuestras acciones ante tribunales religiosos que nunca habían tenido que lidiar con una situación tan compleja. Pero extrañamente, conforme pasaban los días, ambos nos sentíamos más libres de lo que habíamos estado en años. Sor Carmen se convirtió en mi mayor defensora durante todo el proceso. Con sus 78 años de experiencia en la vida religiosa, enfrentó a los superiores diocesanos con una valentía que me sorprendió. «Esta niña llegó a nosotras herida y la ayudamos a sanar», les dijo durante una de las audiencias. «Si ahora la abandonamos en su momento de mayor necesidad, ¿qué clase de cristianas somos?». La decisión final llegó 3 meses después. Miguel y yo seríamos relevados de nuestros votos religiosos, pero no enfrentaríamos excomunión formal. La Iglesia reconocía las circunstancias especiales de nuestras historias personales y la genuinidad de nuestro arrepentimiento. Podríamos casarnos por la Iglesia si así lo deseábamos, pero no podríamos ejercer ministerios oficiales nunca más. El día que dejé el convento fue uno de los más difíciles de mi vida.
Empaqué las pocas pertenencias personales que había acumulado durante más de 20 años, algunas fotos de mis padres ya fallecidos, los libros que había usado para mis estudios teológicos, el rosario que Sor Carmen me había dado el día de mis votos perpetuos. Todo cabía en una maleta pequeña, lo que me hizo reflexionar sobre cuán simple puede ser la vida material cuando el corazón está en orden. Las hermanas mayores organizaron una despedida informal en el jardín del convento. No fue una celebración, pero tampoco fue un funeral. Fue más bien un reconocimiento de que los caminos de la vida a veces nos llevan por senderos inesperados, y que el amor genuino puede manifestarse de maneras que no siempre entendemos. Sor Carmen me entregó una carta sellada ese día. Ábrela cuando tengas dudas sobre si tomaste la decisión correcta, me dijo con una sonrisa que mezclaba tristeza con esperanza. Guardé esa carta sin abrirla durante años, hasta que mi hija cumplió 5 años y comenzó a preguntarme sobre su historia familiar. Miguel y yo nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña, oficiada por un sacerdote amigo que había conocido nuestra historia completa. Fue extraño verlo en traje civil después de tantos años de sotana, pero había algo hermoso en esa transformación. Ambos estábamos aprendiendo a ser personas diferentes, a construir identidades que no estuvieran definidas completamente por nuestros roles religiosos. Compramos una casa pequeña en un pueblo a 2 horas del convento. Miguel encontró trabajo como maestro de construcción, usando las habilidades que había aprendido con su padre antes de ordenarse. Yo comencé a dar clases particulares de literatura e historia, descubriendo que tenía una pasión natural para la enseñanza que había estado dormida durante años. Nuestra hija, Sofía, creció rodeada de una combinación única de tradición religiosa y libertad personal. Le enseñamos sobre la fe, pero también sobre la importancia de tomar decisiones conscientes y asumir sus consecuencias. Queríamos que entendiera que sus padres habían elegido el amor por encima del miedo, pero que esa elección había venido con sacrificios reales. Cuando Sofía cumplió 10 años, finalmente abrí la carta de Sor Carmen. Sus palabras, escritas con la caligrafía temblorosa de sus años avanzados, me hicieron llorar. Elena, querida hija, durante todos estos años te vi buscar la santidad en la perfección, pero la verdadera santidad está en la autenticidad. Serviste a Dios honestamente durante 2 décadas, y ahora lo sirves siendo honesta contigo misma. Ambas formas de servicio son sagradas. Hoy, a los 45 años, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. Hay mañanas en las que despierto y todavía espero escuchar las campanas que llamaban a las oraciones matutinas. Hay momentos en los que veo a Sofía jugando en el jardín y me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero no son pensamientos de arrepentimiento, sino de gratitud por la complejidad y riqueza de la experiencia humana. Miguel y yo llevamos ahora 12 años casados. Hemos enfrentado las dificultades normales de cualquier matrimonio, problemas económicos, desacuerdos sobre la crianza de Sofía, los desafíos de construir una relación sin los modelos tradicionales que la mayoría de las parejas tienen. Pero también hemos experimentado una intimidad emocional que viene de haber elegido conscientemente estar juntos después de conocer el costo real de esa elección. La comunidad donde vivimos ahora conoce nuestra historia. Al principio hubo chismes y miradas curiosas, pero con el tiempo la gente nos aceptó por lo que somos ahora, no por lo que fuimos antes. Participamos en las actividades de la escuela de Sofía, ayudamos a los vecinos cuando necesitan apoyo, vivimos una vida extraordinariamente ordinaria que valoro cada día. Sor Carmen falleció el año pasado, a los 89 años. Logré visitarla en el convento unas semanas antes de su muerte. Sus últimas palabras para mí fueron: gracias por enseñarme que el amor de Dios es más grande de lo que yo imaginaba. Fue ella quien me enseñó sobre la redención, pero al final, mi historia también le enseñó algo a ella sobre la compasión y la aceptación. Sofía ahora tiene 15 años, la misma edad que yo tenía cuando llegué al convento por primera vez. A veces la observo y veo mi propia búsqueda de identidad reflejada en sus ojos. Pero a diferencia de mí a esa edad, ella tiene la seguridad de padres que la aman incondicionalmente y que han aprendido a no juzgar las decisiones difíciles que la vida presenta. Mi historia no es una historia de caída y redención en el sentido tradicional. Es más bien una historia sobre la valentía de elegir la autenticidad por encima de la comodidad, sobre el poder transformador del amor humano,
y sobre cómo a veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar. No recomiendo mi camino a nadie, pero tampoco me arrepiento de haberlo recorrido. Cada persona debe encontrar su propia manera de servir, de amar, de ser fiel a la verdad más profunda de quién es. Para mí, esa verdad incluía la maternidad, el matrimonio, y una forma diferente de espiritualidad que abraza tanto lo sagrado como lo humano. Cuando la gente me pregunta si extraño la vida religiosa, les digo que extraño la simplicidad de tener todas las decisiones importantes ya tomadas por mí. Pero no extraño la constante negación de partes fundamentales de mi humanidad. Ahora vivo una espiritualidad más integrada, donde puedo amar a Dios a través del amor a mi familia, donde puedo servir a la comunidad desde mi autenticidad completa. Esta es mi historia, la historia de una mujer que pensó que había encontrado su camino a los 14 años, solo para descubrir a los 35 que la vida tenía planes completamente diferentes para ella. Es la historia de un amor que desafió todas las reglas y terminó creando una nueva forma de familia. Es la historia de cómo a veces, romper las expectativas es la única manera de encontrar nuestra verdad más profunda.